clasificó, a partir de ahí, desde el 2009, se clasificó en dengue y dengue grave. El dengue es con signos de alarma o sin signos de alarma y dengue grave. Esas son las únicas diagnósticos que podemos hablar de dengue. O sea, no hay como decía, un dengue hemorrágico. Se sacó la clasificación de dengue hemorrágico de todo esto. ¿Por qué? Porque llevaba a la confusión a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque se vio que el paciente que tenía dengue grave no moría la mayoría de las veces o no terminaba con un dengue grave por hemorragias. Generalmente era por shock. Entonces podía confundir al personal de salud que asistiera, que decía, al no ver hemorragias, pensar que no podía ser un dengue grave. El dengue grave puede tener hemorragia, pero lo más frecuente, la mayoría de las personas que tienen dengue grave, el 80% lo hacen por un shock hipovolémico, o sea, por extravasación de líquido. Ahora lo vamos a explicar bien por qué. Entonces, la clasificación, como le decía recién, nos divide de DENCO, de 2009, nos divide en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Cómo lo hacemos? El dengue sin signos de alarma, bueno, es el paciente que vive en un lugar donde hay transmisión de dengue, que hoy por hoy en casi toda la provincia de Salta, ¿sí? Y que tiene fiebre más dos criterios: náuseas, vómitos, exantema, cefalea, mialgias, petequias. El test del toniquete, si bien sigue estando para la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que no se usa. Ah, gracias. Perdón, no estoy compartiendo la charla. Ahora lo vuelvo para atrás. Un segundito. Ahí está. Problemas tecnológicos. Eh, Bueno, les decía que entonces el dengue, gracias Facu, dengue sin signos de alarma es el paciente que tiene entonces fiebre más dos de los siguientes criterios, que el test de Torriere la verdad es que ya no se usa. Entonces si tenemos fiebre más dolor retrocular, más cefalea, o más náuseas, más vómitos, podemos tomarlo como un dengue probable. Es importante recalcar acá que nosotros sabemos que hay muchas localidades que están en brote y que por epidemiología, con cualquier enfermedad, cuando sabemos que hay una enfermedad, una localidad en brote por cualquier patología, nosotros con la clínica característica más la epidemiología, que nosotros le decimos nexo epidemiológico, se puede confirmar una enfermedad. No hace falta el laboratorio porque necesitamos hacer un uso adecuado de recursos. Por eso es importante, porque la cantidad de gente con síntomas de dengue puede superar la disponibilidad de recursos, entonces se empieza a hacer un uso adecuado y se deja la confirmación por laboratorio en aquellos casos en que necesitemos, en que no sea tan clara la clínica, que tenga antecedentes de viaje, entonces podamos estar ante otro serotipo de dengue o que requiere internación. El dengue con signos de alarma es el paciente que tiene el criterio de dengue probable más un signo de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma son dolor abdominal intenso y o mantenido, no un dolor abdominal tipo cólico. El paciente cuando tiene el signo de alarma, digamos, de dolor abdominal en el paciente con dengue, el paciente refiere que es un dolor abdominal que no se le va, que está todo el tiempo y persiste y se mantiene en el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de vómitos persistentes, se dice que son más de 3 vómitos en una hora o más de 6 en 4 horas, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos como criterio para decir que es un vómito persistente y ya lo tomamos como signo de alarma. Veamos que tenga acumulación clínica de líquidos. O sea, por ejemplo, los chiquititos pueden tener hasta edemas en las manos, en las caras, cuando tenemos signos de ascitis al revisar a la paciente o signos de derrame pleural bilateral. Ustedes saben que la complicación del dengue justamente es que produce como una endotelitis, una inflamación del endotelio de los vasos sanguíneos y empieza a trasvasar plasma. Se empieza a ir el plasma a lugares donde no debiera estar. Y ahí es cuando empieza todo el proceso inflamatorio y se desencadena el shock, la hipovolemia y puede llevar a la muerte por dengue, ¿no? Entonces, tener signos de que se empieza a acumular líquido donde no debiera haber, como por ejemplo en cavidad abdominal, en cavidad pleural, etcétera, esos son signos de alarma que nos tienen que llamar la atención. El sangrado de mucosas es un signo de alarma, no es un signo de gravedad, pero sí se considera un signo de alarma. La alteración de la conciencia como letargo de irritabilidad, hipotensión postural en personas que no la tengan previamente, hepatomegalia, que se palpe el hígado por debajo, 2 centímetros por debajo del reborde costal, y que tenga un aumento progresivo del hematocrito junto con una rápida caída de las plaquetas, nos pueden llevar a pensar en un signo de alarma, ¿sí?
¿Cuántos signos de alarma se requieren para que nosotros lo consideremos un dengue con signos de alarma? Uno solo. Eso es súper importante. Pero es súper importante que lo tengamos, que analicemos bien cada uno. De estos, en el estudio dengue, como el nombraba hace ratito, cuando se realizó la clasificación de dengue, lo que se vio es que la mayoría de los pacientes que desarrollaban dengue grave tenían o dolor abdominal, o vómitos persistentes, o alteración de la conciencia, del estado de conciencia. Son los 3 signos de alarma más frecuentes y que dieron estadísticamente significativos. Entonces, cualquiera de esos signos de alarma, con uno solo, yo ya lo tengo que internar al paciente y tengo que estar encima del paciente para evaluar que no se comporte como un dengue grave, ¿no? Que no pase un dengue grave. Después vamos a hablar de manejo, que esta es la primera parte como para ubicarnos cómo vamos a clasificar a los pacientes, ¿no? Y el dengue grave es el paciente que ya tiene shock por dengue, que se le escapa el plasma, como les decía recién, de los vasos sanguíneos, y nos lleva a un paciente con shock, empieza a haber acumulación de fluido, empieza a haber distrés respiratorio. Muchas veces dicen, no, tiene síntomas respiratorios, no es dengue. Sí, porque genera distrés. El paciente con dengue grave tiene un distrés respiratorio y puede requerir asistencia respiratoria mecánica, puede requerir oxígeno. Con lo cual es importante estar presente y teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Si tienen sangrados clínicos, sangrados graves y un daño severo de órganos con una transaminasas por arriba de 1000, alteración del sensorio más severa, pueden haber miocarditis y alteración de otros órganos también. Esperen que no estoy pudiendo pasar. Ahí está. Bueno, esto es un poco lo mismo, lo que acabamos de hablar. Simplemente lo que dice es que tanto el dengue con signo de alarma y el dengue grave, por supuesto, les requieren un monitoreo estricto y una intervención médica inmediata. Es verdad que el 80% de las personas con dengue son asintomáticas o pausisintomáticas. Tenemos un muy poquito porcentaje, o quizás un 10 o un 15% que tienen signos, o sea, es un dengue sin signos de alarma, pero un dengue sintomático. Y después es muy bajito el porcentaje que tiene signos de alarma y mucho menos aún el que hace dengue grave, ¿no? Generalmente los que requieren internación son entre el 2 y el 3% de todos los pacientes con dengue. Pero es una enfermedad que al ser transmitida por vectores podemos estar manejando grandísimos números de personas y un número muy grande de personas infectadas. Entonces ese 2 o 3% de miles de personas puede llegar a saturar al sistema de salud. Por eso es importante un buen manejo ambulatorio, detectar a los pacientes cuando tengan signo de alarma y a los pacientes que tengan dengue grave, ¿no? Como ver ahí, los pacientes sin signos de alarma, que tengan los síntomas, pero que no tengan ningún signo de alarma, uno lo puede manejar en primer nivel y en manejo ambulatorio. Y ahí es donde se atienden casi el 90% de los pacientes. Por eso es muy, muy importante reforzar el primer nivel, manejarlos a los pacientes de acuerdo a su gravedad, a sus comorbilidades en primer nivel, porque son muy bajito el porcentaje que debiera llegar al hospital. Entonces nosotros tenemos que centralizar nuestra atención en el consultorio, en el primer nivel de atención de estos pacientes, ¿sí? Saben que la enfermedad por dengue tiene 3 fases, ¿no? Tiene una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril en general dura de 2 a 7 días, el paciente tiene fiebre alta, repentina, puede ser bifásica, puede desaparecer la fiebre y cuando esté en la fase crítica, que la vamos a volver a ver, puede volver a hacer un piquito de fiebre, produce enrojecimiento facial, produce eritema, es una enfermedad sistémica y dinámica que cambia todo el tiempo. Tenemos que estar encima del paciente con dengue siempre, ¿sí? Produce dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, produce dolor, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos es característico, puede producir diarrea también, que también muchas veces escuchamos que nos dicen, tiene diarrea, no es que puede producir diarrea y puede tener la prueba de torniquete que le decía que ya no se usaba. Lo característico del dengue en esta fase, que puede durar de 2 a 7 días, que en general dura 4 o 5 días, pero puede durar hasta 7 días, pueden ser de inicio súbito, mayor de 38 grados generalmente la temperatura, es continua si es que no usamos paracetamol para bajar la fiebre. El paciente generalmente recuerda el momento del día y el horario en el que comenzó de forma brusca la fiebre. No se encuentra generalmente otro foco y el paciente no tiene aspecto séptico y puede no asociarse a taquicardia, por eso se le llama la bradicardia relativa, o sea, tiene 40 de temperatura el paciente y no tiene asociado una taquicardia por esa temperatura alta. Eso también es bastante característico de
de dengue. Y nunca dura más de 7 días la fiebre, a menos que se complique, a menos que haya algunas cosas que nos haga sospechar de una sobreinfección, etcétera. Pero tenemos que entender que el dengue en realidad es una enfermedad aguda, que puede ser grave, pero que una vez que se supera en general no deja comorbilidades. O sea, la fiebre dura poco tiempo, como les decía, el promedio es entre 4 y 5 días. Después pasamos a la fase crítica, que es la fase en la que más tenemos que estar encima del paciente. Cuando el paciente deja de hacer fiebre, lo que nosotros decimos en dengue no es que se tiene que relajar el paciente, es el día más importante, porque se sabe que el día que el paciente deja de hacer fiebre, el que se complica ese día. O sea, empieza con los signos de alarma o empieza con los signos de shock y porque viene la fase crítica de la enfermedad. Es en el momento en el que los pacientes se pueden complicar. Entonces, nosotros las 24, 48 horas, desde que deja de hacer fiebre, esas siguientes 24, 48 horas, tenemos que estar súper encima de ese paciente, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la permeabilidad capilar por toda esta endotelitis que se genera a nivel de los vasos sanguíneos y empiezan a haber manifestaciones clínicas por fuga plasmática, pueden haber manifestaciones clínicas de hipovolemia, con hipotensión arterial, aparecen los signos de alarma y aparecen los signos de gravedad que los hablamos hace ratito, ¿sí? Entonces ahí tienen un gráfico en el que son los 9 días, 10 días de la enfermedad. Los primeros días van a ver cómo la temperatura aumenta, baja y después ven que vuelve a subir. En el día 5 o 6 puede haber un segundo piquito de fiebre, por eso decimos que es una enfermedad febril bifásica. Los primeros días de la enfermedad, generalmente la potencial complicación es la deshidratación, después el choque por hipotensión y después aparece la reabsorción de líquido en la fase de recuperación. Como verán, desde el día 1 el riesgo es la deshidratación. Por eso nosotros le decimos a los pacientes que no es que el dengue no tenga tratamiento, no tiene un tratamiento antiviral por ahora, pero sí tiene un tratamiento y el tratamiento es la hidratación. Es el tratamiento más importante del paciente con dengue. Los cambios en el laboratorio, ahí como ven, las plaquetas empiezan a bajar, en la fase crítica es cuando más bajas están, se mantienen y después se recuperan. Pueden demorar en recuperar. La plaqueta no es algo que nos tenga que asustar tanto, ¿sí? Nos tiene que asustar mucho más el shock y la deshidratación que el recuento de plaquetas. Y el hematocrito, cuando aumenta, nos está hablando justamente de hemoconcentración, de que salió plasma y que quedó glóbulos rojos solamente concentrados a nivel sanguíneo y aumenta el hematocrito. Eso también es un signo que nos tiene que llamar más la atención y nos debiera preocupar más eso que la baja de plaquetas. La baja de plaquetas nos puede decir que todavía hay reacciones inflamatorias, procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, que son los que hacen que bajen las plaquetas, pero en general lo que nos lleva al shock y a la muerte por dengue es la deshidratación y la fuga plasmática, no tiene que ver con la baja del recuento de plaquetas. En cuanto a la serología y a la virología, o sea, cómo hago el diagnóstico, ahí ven que no solo para el diagnóstico, sino para el contagio al mosquito, ahí ustedes ven que durante los primeros 5 días, incluso un poquito menos, hay viremia. Y en ese periodo de viremia es cuando el mosquito nos puede picar, puede contagiar y después transmitir la enfermedad a otras personas. Por eso es que nosotros decimos que los primeros 5 días el paciente tiene que ocuparse de que no lo pique un mosquito de vuelta, ¿no? O sea, de tener repelentes, de tener, si tienen una habitación con ventanas con tela mosquitera o con pastillas o con algún repelente, esos aparatitos que puedan repeler la presencia de los mosquitos para evitar que tengamos más mosquitos con posibilidad de transmitir el dengue. Y la última fase, que esto es muy característico, lo estamos viendo un montón en este último tiempo, es esta fase que le dicen en las Islas Blancas en un mar rojo. Y realmente es característico. Los pacientes se empiezan a quejar a veces de prurito en las manos y en los pies y empiezan a aparecer estas manchitas, que de hecho nosotros le decimos a los pacientes, cuando empiezan a aparecer estas lesiones es porque ya sabemos que entró la fase de recuperación y uno respira y dice, bueno, ya pasamos la fase crítica del paciente, de dengue no se va a complicar y ya empieza solo la fase de recuperación, ¿no? Eso generalmente dura entre 48 y 72 horas, empieza a volver el líquido al intravascular por una cuestión osmótica, mejora el estado general y aparece esta erupción tardía y puede aparecer también algo de bradicardia que queda un tiempito. Ahí lo que preguntaba, si los primeros 5 días es cuando uno se tiene que cuidar de la picadura del mosquito, sí es así. Uno se tiene que cuidar sobre todo los primeros 5 días. Y después vamos a hablar un poquito del recontagio. Vamos a hablar con la clínica y después les leo las preguntas al final. Este es el estudio de ENCO que les contaba hace ratito. Este es el estudio de ENCO que les contaba hace ratito, en el que se estudiaron. Le voy a silenciar a esta.
Hay alguien que está con el micrófono abierto. María Inés, puede ser. Bueno, les decía que este estudio es el con el que se identificaron los signos de alarma, se hizo un análisis multivariado y se vio cuáles eran los signos o síntomas que tenían una P significativa para desarrollar un dengue grave. Y ahí los que yo les decía recién, que de todos los signos de alarma, los que realmente dieron significativos sobre todo fue el dolor abdominal como primer síntoma, la letargia o alteraciones de la conciencia y desangrado de mucosa. Pero si ustedes ven la P, para los que por ahí pueden leer el análisis multivariado, los más significativos fueron el dolor abdominal y la alteración de la conciencia. ¿Sí? Y los vómitos también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, eso es lo mismo que hablábamos hace ratito, y que lo que desglosamos de ese cuadro, que dice son las manifestaciones clínicas. ¿Qué son los signos de alarma? Son las manifestaciones clínicas que con mayor significancia estadística estuvieron presentes 24 horas antes de que la gravedad por dengue se estableciera, según este estudio de ENCO, en el que se estudiaron un montón de personas que participaron en varios países, entre estos Argentina. El dolor abdominal sostenido e intenso dio una P significativa, el sangrado de mucosas y el letargo y somnolencia o irritabilidad. Todos dieron de alguna manera significativos como signo de alarma para decir este paciente puede ser un dengue grave, tengo que internarlo y tengo que estar yo encima de ese paciente. Se sabe que el paciente con dengue, si nosotros lo detectamos a tiempo, lo detectamos con signo de alarma y lo hidratamos desde el principio, es muy poco probable que termine falleciendo por dengue. La mayoría de los pacientes y del análisis de mortalidad que se hizo, inclusive ahora en este brote, justamente nos reunimos la semana pasada con la gente de Nación y de OPS y se está haciendo un análisis de mortalidad que nosotros también lo hacemos en nuestra provincia. Les diría que más del 90% llegan tarde a la consulta. O sea, son pacientes que ya llegan con el shock desencadenado a la consulta y en el cual ya todo el proceso inflamatorio de SIDS y de shock hipovolémico ya está desencadenado y es muy difícil revertirlo. En cambio, cuando nosotros lo detectamos al paciente en forma temprana, en la fase febril, que ya tiene signos de deshidratación o que tiene algún signo de alarma antes de entrar a la fase crítica y lo hidratamos como corresponde, es mucho menos probable que termine falleciendo o generando un dengue grave. Bueno, diagnóstico diferencial, nosotros en Salta tenemos muchísimas enfermedades febriles agudas, justamente por eso le llamamos síndrome febril agudo inespecífico, porque sabemos que tenemos un montón de enfermedades febriles agudas que generan, que nos pueden llevar al diagnóstico diferencial, pero bueno, saber que estamos en este momento con brote, por supuesto, y en un caso clínico muy característico, nosotros, como les decía recién, podemos diagnosticar por nexo epidemiológico. Y ahora nos metemos un poquitito en los algoritmos de atención de los pacientes, que yo esta clase ahora terminamos y se las comparto para que las tengan, porque por ahí leer el paso a paso de alguna hidratación, eso no quisiera aburrirnos, y lo que yo les recomiendo es por ahí imprimir estos algoritmos de atención de estos pacientes para tenerlos en las guardias y en los consultorios, para poder ir clasificando a los pacientes y poder ir viendo cómo tratarlos, ¿sí? Esto es para compartir, la idea es que entre todos hagamos como una red de apoyo y ante cualquier duda estamos a disposición para poder ayudarlos con los pacientes. Entonces, primero ver si el paciente cumple la definición de caso de dengue. Si no cumple la definición de caso de dengue, puede ser un dengue atípico, puede tener comorbilidades, etc. Vemos el diagnóstico diferencial, que ahí están todas las enfermedades que uno puede pensar o hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, si cumple la definición de caso, tenemos que ir a establecer la condición clínica y la dosificación de gravedad, o sea, cuán grave es este paciente. Entonces ahí tengo que ver, primero, en qué fase del dengue se encuentra. Le pregunto cuándo es la fecha de inicio de síntomas, si está en la fase febril, en la fase crítica o en la fase de recuperación. La fase febril es porque se caracteriza claramente por la fiebre persistente, que le decíamos 4 días, 4 o 5 días, después entramos en la fase crítica cuando deja de tener fiebre, y la fase de recuperación generalmente aparece el prurito en las manos y pies o ese rash que hablábamos recién de ese mar rojo con islas blancas. Buscamos signos de alarma en la primera consulta y todos los días a partir de la primera consulta. ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? Es importante tomarle la presión a los pacientes. Tomarle la presión, saber cuál es su presión previa, cuál es su presión basal, podemos charlarlo con el paciente, preguntarle, si no la conoce, no importa, si la conoce nos va a ayudar muchísimo
para poder evaluar la evolución del paciente, tomarle el pulso al paciente, ver lo que le llaman la presión de pulso o la presión arterial diferencial, que es la sistólica medida la diastólica. Generalmente cuando el paciente está entrando en shock, esa diferencia entre sistólica y diastólica disminuye por debajo de 20 y eso puede ser un signo de alarma que nos tenga que hacer pensar que el paciente puede estar entrando en shock. Tiene enfermedad o condiciones asociadas o riesgo social. Eso también es importante porque no solo nosotros tenemos que ver si tiene comorbilidades, sino también si tiene riesgo social. Si el paciente, por ejemplo, tiene la capacidad de entender cuáles son los signos de alarma y tiene la capacidad de consultar ante un signo de alarma rápidamente, eso es súper importante, porque si no lo tiene, no lo podemos mandar a la casa sin asegurarnos que tenga la forma de llegar rápidamente a un servicio de salud lo más cercano posible o por lo menos avisar a un sistema de salud, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a todas esas preguntas que yo me hice, en qué fase se encuentra, tiene signos de alarma, cuál es su estado hemodinámico, su presión arterial, está en shock, tiene enfermedades o condiciones asociadas y requiere hospitalización, con eso yo ya puedo saber cómo está clasificado este paciente de acuerdo a su gravedad. Y lo puedo poner en el grupito de dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma o dengue grave. Y de acuerdo a eso yo voy a saber si lo puedo manejar ambulatorio o no. O sea, ese primer encuentro del paciente con el sistema de salud es el más importante, porque es cuando yo voy a clasificar a mi paciente a dónde está, voy a darle los signos de alarma, voy a decidir si lo interno o no, y le voy a dar información al paciente. Entonces, si estamos en el grupo de dengue sin signos de alarma, sabemos que los grupos de tratamiento van de la A a la C, ya también lo vamos a ir desglosando cada uno. Generalmente, el grupo A son los que les puedo dar tratamiento en el hogar, manejo en el primer nivel de atención, el paciente no tiene signo de alarma, no tiene comorbilidades, no tiene condiciones asociadas y no tiene riesgo social. Entonces, es un paciente que me entiende cuando yo le digo cuáles son los signos de alarma, que tiene forma de llegar rápidamente al sistema de salud, que puede venir todos los días a un control médico o buscar la forma de contactarse con un profesional de la salud para ir siguiendo de cerca la evolución y ver si no aparecen signos de alarma en su evolución. Esos son los del grupo A. Los del grupo B se le podría remitir a una unidad de dengue. Nosotros en este momento no tenemos unidad de dengue puntualmente, esto hasta como verán está todo armado por la Organización Panamericana de la Salud, pero sí por ahí remitirlo a un segundo nivel de atención o algunas instituciones que tengan una mayor complejidad para detectar signos de alarma, si hay que hacerle una ecografía abdominal, una ecografía pleural, si hay que hacerle algún otro estudio clínico para ir detectando trasvasación de líquido en forma temprana. En los pacientes, por ejemplo, que tengan una condición asociada, ya vamos a ir viendo bien quiénes son los del grupo 1, los del grupo B1, pero sobre todo son los que tienen condiciones asociadas. Los dengues con signos de alarma son los del grupo 2, B2, que son los que sí o sí hay que internarlo. Acuérdense que los pacientes con signos de alarma se demostraron que son los signos que aparecieron 24 horas antes del dengue grave. Si nosotros detectamos los pacientes con signos de alarma, los internamos y los hidratamos, es muy poco probable que terminen falleciendo por dengue. Pero si no los detectamos y entran ya con dengue grave, tienen una alta mortalidad. Entonces, súper importante detectar a los pacientes con signos de alarma y remitirlos al hospital o unidades donde tengamos que hacerles ya tratamiento endovenoso. ¿Sí? Y el dengue grave, por si pueden apagar los micrófonos, los que lo tienen abiertos. Y el dengue grave es el grupo C, que se hace un tratamiento de urgencia durante el traslado y remisión de urgencia a un hospital más complejo. Es súper importante estabilizar al paciente, ya lo vamos a ver ahora en el grupo C, pero si yo veo que hay un paciente que está en shock y el traslado puede llegar a ser, no sé, más de media hora, más de una hora, no lo mandemos inestable al paciente. Nos aseguremos que tengan una buena vía de hidratación, le podemos poner 2 vías en diferentes brazos, o sea, asegurarnos que tenga una buena vía de hidratación, hidratar al paciente como corresponde y una vez que esté un poco estabilizado, recién derivarlo, ¿sí? Por lo menos asegurarnos que haya recibido una buena hidratación antes de hacer el traslado. Bueno, ahí están un poquitito de vuelta los grupos de intervención, los grupos de tratamiento que hablábamos recién, el grupo A, el grupo B1, el grupo B2 y el grupo C. Yo sé que esto es como un montón de información de golpe, yo solamente se la estoy leyendo y diciéndole algunas cosas, la verdad que para dengue da para hablar muchísimo tiempo más y la idea es hacer como una charlita de media hora, 40 minutos, como una introducción para los que no pudieron leer y no pudieron estudiar
el curso este que les brindamos de OPS. Esto es algo introductorio y les recomiendo que por favor hagan el curso porque ahí van a poder, van a tener tiempo de hacer ejercicios, preguntas, etcétera, y ir reforzando estos conocimientos. Entonces, en el grupo 1 dijimos que van los pacientes que no tienen signos de alarma y que tampoco tienen comorbilidades en general, lo que pueden tomar vía oral, que es importante esto, que no lo dijimos en un momento, le tenemos que preguntar al paciente si está haciendo pis, si está orinando, porque eso es muy importante. Sabemos que lo primero que hace el cuerpo es restringir la expulsión de líquido cuando estamos deshidratados. Entonces, es importante que le digamos al paciente que está en el grupo A, siempre y cuando tolere volúmenes adecuados, veamos que pueda tomar por vía oral, que por lo menos hagan pis una vez cada 6 horas, que no tengan enfermedades ni condiciones asociadas y que no tuvieran riesgo social. A esos pacientes yo los puedo mandar a la casa, se lo atienden en el nivel primario. Lo que sí hay que decirles es esto, que el día que se puede complicar es el día que deja de tener fiebre. Lo ideal sería hacer un seguimiento cada 24 o 48 horas a todos los pacientes para la detección, que se puede hacer o por vía telefónica o hacer una visita a los domicilios o pedirles que a las 24 o 48 horas vuelvan para detectar signos de alarma. De todas maneras, se tiene que hablar con el paciente y explicarles cuáles son los signos de alarma para que ante el primer signo de alarma consulte inmediatamente. En el grupo B2 siguen siendo los pacientes que no tienen signos de alarma, pero sí tienen alguna comorbilidad o algún riesgo social. Entonces, por ejemplo, personas embarazadas, menores de 1 año, mayores de 65, que tienen obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatías crónicas, enfermedades ulceropépticas o gastritis de cualquier etiología, tratamientos con anticoagulantes u otras comorbilidades o enfermedades. Estos pacientes también pueden ser por riesgo social. El paciente vive solo o está muy lejos de donde puede recibir atención médica, no tiene cómo reportar si tiene un signo de alarma, no tiene cómo comunicarse, o no puede volver a la consulta médica, no tiene transporte o vive en una pobreza extrema. Entonces, esos pacientes nosotros los clasificamos con el grupo de B2, que en realidad lo que requiere es una observación y atención en su infección. No necesita una vía endovenosa, pero sí necesita estar bajo nuestra lupa diariamente. Entonces, buscar la manera. Si vive en la pobreza extrema y está muy lejos donde puede recibir una atención médica, podemos dejarlo en un hospital de día, en alguna como le llaman ellos, salas o unidades de dengue, hasta que por lo menos pasen los primeros días de febril y que digamos, desaparezca la fiebre, entre en la fase crítica y veamos que no tenga ningún signo de alarma, y en ese caso recién lo podemos mandar a vía oral. Le podemos mandar al ambulatorio, ¿sí? Entonces, estos son los grupos, los pacientes que nosotros clasificamos como grupo B2, B1, perdón. El grupo B2 son los pacientes con signos de alarma, son los pacientes que cercanos a la caída de la fiebre o más frecuentemente el día de la caída de la fiebre o en las horas siguientes de la caída de la fiebre, empieza a tener los siguientes signos: dolor abdominal intenso y sostenido o dolor a la palpación del abdomen de forma generalizada, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo e irritabilidad, esto lo leo así rápido porque ya estuvimos hablando de cada uno de ellos, hipotensión postural, hepatomegalia más de 2 centímetros o aumento progresivo del hematocrito. Estos pacientes requieren internación y con un signo de alarma de cualquiera de los que yo acabo de leer, requieren internación porque son pacientes que sabemos que pueden en las 24 horas siguientes desarrollar un dengue grave y pueden morir por dengue. Entonces, súper importante detectar. Este es el grupo de pacientes en el que yo más tengo que tener énfasis en detectarlo. Y después tenemos a los pacientes con dengue grave, que es todo caso de dengue que tenga una o más de las siguientes manifestaciones: shock o dificultad respiratoria. Acuérdense que la dificultad respiratoria es un dengue de shock. ¿Por qué? Porque el líquido escapa y puede meterse en los pulmones y evitar la función pulmonar, o sea, entrar en insuficiencia respiratoria. Sangrado grave, que según la evaluación del médico tratante, que tiene que ver, por ejemplo, con ginecorragia en las mujeres, hemorragias gastrointestinales, cualquier signo de sangrado grave, o compromiso grave de órganos, como daño hepático, miocarditis que hemos visto y encefalitis que también hemos visto, ¿no? Esos pacientes no solo requieren internarse, sino en una unidad de cuidados intensivos y un tratamiento de urgencia. Entonces, vamos desde un paciente que no tiene ni signos de alarma ni comorbilidades, que yo le enseño cómo hidratarse, a un paciente que tiene comorbilidades, que tengo que estar encima, lo que le tengo que decir, por ejemplo, un paciente que además tiene hipertensión arterial, que todos los días tiene que concurrir a tomarse la presión arterial desde el día 1 hasta el día 7 de su enfermedad. Todos los pacientes que tienen comorbilidades o que están en el grupo 2, si no tenemos
como un hospital de día, un lugar de manejo, como dicen en unidad de dengue, lo que tenemos que hacer es pedirle a ese paciente que todos los días vuelva a control, siempre que sea posible, ¿sí? El grupo 2 lo tenemos que internar, sí o sí, y darle tratamiento, tenemos que internar y en la terapia intensiva, ¿sí? Eso es el rango de atención de los pacientes con dengue. Entonces, cuando interno a un paciente con dengue, esto también se sacó del estudio de dengue en su momento, del estudio de ENCO. Entonces, todos los pacientes que tengan diagnóstico de dengue, ya sabemos que el diagnóstico de dengue confirmado puede ser clínico y epidemiológico o por laboratorio, y que tuviera uno de los signos de alarma, que ya lo leímos recién, con un solo signo de alarma ya nos requiere internación, que tenga signos de dengue grave, que tuviera intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, eso es lo que le decía recién, la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Si vemos que eso se acorta, su diferencia, si nosotros lo citamos todos los días y le vamos controlando la presión arterial, es súper importante tomarle la presión a los pacientes que tienen dengue, y eso nos va a ayudar a pensar que puede estar acortándose la presión de pulso y puede estar entrando en una fase de shock. Prolongación del llenado capilar mayor de 2 segundos también nos puede avisar que está entrando un paciente en una fase de shock. Hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda que no tenía antecedentes previos, embarazo, coagulopatía. Esos pacientes nosotros debemos internarlos y tenerlos bajo la mira a los pacientes siempre durante los primeros días. Consideraciones adicionales, otros factores que pueden determinar la necesidad de hospitalización de los pacientes, incluyen comorbilidades, extremo de la vida, condiciones sociales y o ambientales, que eran las que leíamos hace ratito. Los criterios, ¿cuándo le doy de alta a un paciente con dengue? Cuando el paciente no tuvo fiebre por más de 48 horas sin administración de antipiréticos. Es sumamente importante que empecemos a suspender los antipiréticos cuando ya salimos de la fase aguda y entramos a la fase crítica para poder saber cuándo deja de hacer fiebre el paciente. Y con la mejoría del estado clínico, bienestar general, buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal o aumentada, que no tuviera dificultad respiratoria y que no tuviera evidencia de sangrado. Y los criterios de laboratorio, que empieza a haber una tendencia ascendente de recuento de plaquetas, no hay un valor de plaquetas límite que yo diga con este valor de plaquetas me lo puedo mandar a la casa. En realidad, la plaquetas por sí sola no me requiere internación, la tenemos que ver siempre en un contexto. No está demostrado que transfundir plaquetas ni plasma realmente mejore o evite la complicación de dengue. Tenemos que sacarle el foco por ahí a las plaquetas, si bien sabemos que casi todos los pacientes cursan con trombocitopenia, no es lo que nos va a marcar si ese paciente va a ser un dengue grave o no, ni nos va a marcar si le tenemos que dar el alta o no el recuento de plaquetas, ¿no? El foco tiene que estar en el shock, en la hipovolemia, en la travasación de líquido, que es mucho más importante y tiene mucho más impacto clínico. Entonces, en los criterios de laboratorio, si vemos que las plaquetas están aumentando, ¿qué nos dice? Que la inflamación está bajando ya en el cuerpo, que ya no se están frenando la producción de plaquetas ni destruyendo esas plaquetas. Entonces, nos habla de que el proceso inflamatorio está disminuyendo, no hace falta que se vaya con una plaqueta normal, con que veamos que está aumentando, ya sabemos que está en la fase de recuperación de dengue, y que el hematocrito esté estable, no se siga hemoconcentrando y que no requiera líquidos endovenosos. Bueno, y acá esto sí nos metemos mucho más fino en cómo, qué le tenemos que decir a cada uno de los pacientes. Les prometo que ya estamos terminando. Y esto, como les decía, esto se lo vamos a brindar para que ustedes lo puedan imprimir y poner en cada una de las unidades donde atienden pacientes con dengue. Es súper importante tenerlo a mano, ¿sí? Entonces, estos son para el manejo de los pacientes con grupo A y grupo B1. Veamos si tiene una comorbilidad o riesgo social, si lo puedo tratar en el hogar o lo tengo que hospitalizar. Si lo trata en el hogar, lo que le tengo que decir es que tiene que quedarse en reposo en absoluto en cama. Siempre y cuando persista con los síntomas, el paciente tiene que quedarse en cama, en reposo, con hidratación, con una dieta normal, pero tomar muchos líquidos. Utilizar las sales de rehidratación oral es súper importante, así que le podemos recomendar al paciente que mientras tenga la fase febril, que se deshidratan los pacientes, hacer una ingesta copiosa de líquidos y abundantes líquidos orales con sales de rehidratación. Educar, tomarnos el tiempo para educar a los pacientes sobre los signos de alarma. Educar sobre de que la fiebre no tiene que asustar tanto, ¿sí? Que tenemos que hacer medios físicos, de no sobremedicarnos con antipiréticos. Sabemos que lo que podemos tomar son paracetamol, y ahí está metamizol, que no tenemos nosotros por lo menos acá a disponibilidad, pero sí el paracetamol.
que tenemos que tomar con esas dosis de los niños y con esas dosis de los adultos, ¿sí? El adulto puede tomar 500 cada 6 horas y el niño puede tomar 10 miligramos kilo cada 6 horas con una dosis máxima ambos de 4 gramos, no superar esta dosis. También hemos visto cuadros de abuso de consumo de paracetamol y que empeora el cuadro de la hepatitis o del aumento de la transaminasa, con lo cual es importante que eduquemos al paciente que no le tenga miedo a la fiebre, que sobre todo si son pacientes adultos, por ahí en los niños, si tienen antecedentes de convulsiones febriles, etcétera, tenemos que hablar con los padres y evaluar las indicaciones que le vamos a dar, pero no abusemos de los antipiréticos porque también nos pueden generar efectos adversos. Y acuérdense que el recomendado para este caso es el paracetamol, ¿sí? Y que hay que monitorear a los pacientes cada 24 o 48 horas hasta que pasen 48 horas de que la fiebre haya desaparecido sin el uso de antipiréticos. Si no aparecen signos de alarma, se da de alta al paciente y si aparecen signos de alarma, se lo clasifica como dengue con signos de alarma y se lo maneja como el grupo B2. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades sociales o comorbilidades, que digo, riesgo social o condiciones asociadas, y ahí vemos si lo podemos hospitalizar. Si tiene criterios de hospitalización, que eran los que habíamos hablado hace ratito, lo hospitalizamos y si no, también se lo puede manejar en el hogar, pero sí tenemos que recalcarle que sí o sí estos pacientes que tengan una comorbilidad, por ejemplo, tienen que volver todos los días a hacerse control de la presión arterial y hacer la detección de signos de alarmas, etcétera. Eso es súper importante, ¿sí? Es un grupo de riesgo. Y a los pacientes que sí tenemos criterios de hospitalización, lo tenemos que vigilar también para buscar signos de alarma, valoración del binomio madre-hijo en las pacientes gestantes, estabilizar y manejar las comorbilidades, evaluar la curva febril, estimular la ingesta de líquido. A veces lo necesitamos hospitalizar para hacer un seguimiento de cerca porque decíamos que tengo una condición social o porque, por ejemplo, porque hay una paciente embarazada y tenemos que seguirla muy de cerca, pero muchas veces no hace falta hacerle una vía endovenosa, sino simplemente tenerlos en unidades de baja complejidad bajo nuestra mirada para detectar tempranamente un signo de alarma y si necesita hidratación o no. Si el paciente no bebe poco o está deshidratado, obviamente ahí empezamos los líquidos y se puede utilizar el Ringer lactato que tenemos también disponible o solución fisiológica y de hacer un balance de líquidos y reiniciar la vía oral tan pronto sea posible. Estoy intentando pasar. Siguiente diapo. Está. Entonces, después, eso era el grupo A y grupo B1, el grupo B2. Acá no, lo tenemos los mililitros por kilo, por eso digo que es importante que si podemos poner nosotros estos algoritmos en los lugares de atención para que no nos equivoquemos y podamos todos los pacientes brindarle la misma atención. El dengue se trata con hidratación, es lo más importante. Entonces, si tiene un paciente con signos de alarma, si tiene comorbilidades o es un adulto mayor, en realidad ya tiene un algoritmo diferente que lo vamos a ver más adelante, y si no tiene comorbilidades y no es un adulto mayor, lo que empezamos son con algunas soluciones de hidratación que ahí están puestas detalladamente cómo administrarla, ir controlándole, tenemos que estar, que siempre hay muchos docentes que dicen el tratamiento enzimático, que tenemos que estar encima del paciente, ¿no? O sea, el paciente que se interna con signos de alarma, nosotros tenemos que controlarlo cada hora el paciente buscando esto, si no entra en la fase de shock, porque tenemos que cambiar la hidratación, pasarlo a terapia intensiva, en el caso que en vez de ser un grupo B2, lo pasemos a un grupo C, que es cuando ya tenemos un dengue grave, ¿sí? Y cuando sabemos que el paciente tiene mejoría clínica, cuando tiene desaparición progresiva de los signos de alarma, cuando remisión progresiva de la sintomatología en general, los signos vitales ya están estables, la diuresis normal o aumentada, acuérdense de controlar la diuresis, el paciente orina, disminución del hematocrito a menos del valor de base en un paciente estable, buena tolerancia a la vía oral y recuperación del apetito. ¿Qué es eso del hematocrito a menos del valor de base? Acuérdense que si el hematocrito se hemoconcentró, se aumentó el valor cuando yo lo interné, tiene que empezar a disminuir ese valor de hematocrito desde el ingreso, digamos, de ese paciente, que eso nos habla también de que fase de recuperación, que recupera la vía oral y recupera el apetito. Y ahí, de acuerdo a eso, yo voy viendo si tiene mejoría clínica o no, y voy aumentando, como ven, pueden hacer dosis de carga, en los casos que yo veo que no mejora clínicamente, o lo paso directamente a manejar como un dengue grave, que ahora vamos a ver el otro
la otra diapositiva. Generalmente, si tienen a disposición, lo que se recomienda es utilizar rigelactato para esta hidratación en los pacientes. Que es o solución fisiológica. Son cualquiera de las dos que se pueden utilizar, o rigelactato o solución fisiológica en el caso de no disponer. Ahora, si tengo un paciente con signos de alarma y encima tiene comorbilidades o es un adulto mayor, acá están cómo tenemos que ir cuidándolo a estos pacientes. Lo mismo que hace rato, tenemos que controlarlo cada hora, lo tenemos que internar, le tenemos que poner una vía y le tenemos que controlar cada hora al paciente. Cada hora le tenemos que tomar la presión, cada hora la presión de pulso, cada hora evaluarlo, ver si no acumuló líquidos en pulmón, en cavidades, si no tiene edema. Tener mucho cuidado con los pacientes con movilidad y adultos mayores con el exceso de líquido. Tenemos que ir adecuándolo a si el paciente tiene una buena función cardíaca. Si tiene antecedentes cardíacos, es importante manejar estos pacientes con un cardiólogo al lado, hacer un ecocardiograma. Son pacientes que se nos pueden escapar, digamos, algunos signos de alarma, o podemos complicar también con el abuso de líquidos, pero si tampoco le damos la cantidad de líquido necesaria, pueden hacer un shock hipovolémico. Entonces son pacientes que si tienen signos de alarma y si tienen alguna comorbilidad o un adulto mayor, tienen que estar internados y tienen que estar con un grupo de profesionales que puedan manejar este tipo de pacientes, ¿no? Si estamos en un primer nivel, este paciente claramente se tiene que derivar a un nivel de mayor complejidad, donde podamos tener también y una terapia intensiva cerca para poder derivarlo en el caso que se complique. Y el paciente con dengue grave es un paciente que está chocado, que necesita oxígeno, que hay que chequear sus signos vitales cada 5 o 30 minutos. O sea, el paciente tenemos que estar más encima aún. Tenemos que ver, por supuesto, si tiene comorbilidades, si es embarazada, si es un adulto mayor. Y de acuerdo a eso vamos a ir manejando. Y acá tenemos todo, cómo se van haciendo los goteos, cómo la hidratación, cómo se van haciendo las terapias, las cargas de líquidos para poder evitar que este paciente se complique más aún, ¿no? Entonces, la mejoría clínica después de todo este tratamiento está dada porque remiten los signos de choque, los signos vitales están estables, la diuresis está normal o aumentada y disminuye el hematocrito a menos del valor de base de un paciente. Estos pacientes en general se tienen que manejar en una unidad de cuidados intensivos. Se pueden, bueno, con especialistas en terapia intensiva que puedan manejar estos pacientes chocados. Por eso es súper importante, cuando el paciente llega en un dengue grave a un primer nivel, tenemos que ponerle vía, hidratarlo y derivarlo a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Es súper importante eso y tomándole la presión al paciente, buscándole líquido libre en cavidades, es la forma de saber si el paciente está chocado o no, o si tiene comorbilidades, o si tiene signos de alarma previo al shock, que sería lo ideal poder diagnosticarlo. Bueno, acá lo que queríamos hacerle es mostrarle que nosotros estamos trabajando con la gente de tecnología, porque hay una historia clínica que también hace muchos años recomendó OPS, que estaba en una EPI, en la EPI 10, si no me equivoco, y lo que hicimos fue un poco acortarla, modificarla y agregarle algunas cositas y sacarle otras para que sea de utilidad, para que la tengan en el SAFESA. Entonces, cada paciente que se interna por dengue, todo esto que estuvimos hablando, lo tengamos como una ayuda a memoria de qué le tenemos que ir controlando al paciente cada día para ir evaluando si tiene o no signos de shock o si lo tenemos que derivar, etc. Entonces, esa historia clínica es la que les voy a mostrar. Yo ahora salgo de acá y voy a mostrarle la historia clínica. Después se la vamos a compartir. Esperen un segundito que estoy teniendo. ¿Está? Ahora les comparto la historia clínica. Un segundito. Estas la van a tener cargadas prontamente en el SAFESA, entonces ustedes la van a poder tener a disposición. Bueno, todos los signos datos filiatorios, etcétera, que eso en realidad en el SAFESA ya no van a hacer falta. Esta es clínica pura, pero cuando lo cargue ya uno va a entrar por el paciente, entonces toda esta parte no la vamos a necesitar. Sí, los antecedentes epidemiológicos, tuvo dengue previo o no. Y bueno, y aprovecho acá con esta pregunta del dengue previo o no, que es una de las preguntas que hicieron en el chat.
Ustedes saben que desde que se hizo la clasificación DENCO, se dejó de hablar de esto de que si tengo dengue por segunda vez va a ser mal mortal, porque se vio que el paciente con dengue puede tener un dengue grave la primera, la segunda, la tercera o la cuarta vez que tiene dengue. Ustedes saben que el paciente con dengue no se puede volver a contagiar del mismo serotipo y puede hacer un dengue grave cualquier vez que se contagie. Hay una cuestión inflamatoria que se había detectado en algunos estudios previos, en el que decía cuando uno se contagia por segunda o tercera vez, la reacción inflamatoria puede ser mayor, pero puede ser mayor o no. No quiere decir que toda persona que se contagie 2, 3 o 4 veces de dengue vaya a ser un dengue grave, y no quiere decir que la persona que se contagió por primera vez no pueda hacer un dengue grave y fallecer por dengue. O sea que nos tenemos que sacar de la cabeza ese mito por ahí de decir, no, si me pica segunda vez me muero, que es lo que escuchamos siempre en la calle, sino saber que tenemos que evitar el contagio del dengue siempre, ya sea la primera, segunda, tercera o cuarta vez, y cualquier vez que yo me contagie de dengue o que mi paciente tenga dengue, tengo que estar encima del paciente, detectar signos de alarma y hacer una internación lo más temprana posible. Entonces, preguntar si padeció dengue, qué serotipo y en qué año. Si, bueno, si tiene casos en la familia, que seguramente en este caso que estamos en brote lo tiene. Acá lo que agregamos fue la vacunación por dengue y también está la vacunación de fiebre amarilla, porque en algún momento se hablaba de que podía llegar a tener una reacción cruzada positiva, digamos, en cuanto a la presencia de la vacunación de fiebre amarilla, o sea, positiva, digo, de prevenir algunos desencadenantes. Antecedentes clínicos, la fecha de inicio de síntomas, la fecha de consulta, si tiene comorbilidades o no, y cuántos días llevaba de síntomas en el momento en que se hospitalizó. Esto es laboratorio, si se hizo laboratorio, si no se hizo no hay problema, ya sabemos que cuando estamos en brote no hace falta hacer laboratorio. Y acá, esta es la parte por ahí rica de la historia clínica, me parece, de dengue, es que tenemos ahí una internación de 7 días, y qué es lo que le tenemos que preguntar al paciente si tiene o no en cada día, ¿no? O sea, chequear o tildar si tiene fiebre, si tiene hipotermia, si tiene cefalea, mialgia, dolor retrocular, exantema, si tiene, y los que están marcaditos con negrita son los que nos van a hacer llamar atención en signos de alarma. Si tiene edema clínico, si tiene sangrado por historia, porque refirió historia de sangrado, o tiene sangrado espontáneo, o provocado, o dolor abdominal. Si tiene dolor hepático a la perfusión. Si tiene vómitos, y poner el número que tenga en las 24 horas. Acuérdense que más de 6 en 4 horas ya son vómitos incoercibles. Si tiene lipotimia, astenia, somnolencia, irritabilidad, si tiene diarrea, frialdad de miembros, cianosis, palidez, anotar la frecuencia respiratoria cada día, anotar la frecuencia cardíaca cada día, la presión arterial cada día, si tiene ictericia, hepatomegalia y qué ritmo diurético tiene. Acuérdense que esto es una historia clínica de internación, ¿no? Si requiere el paciente se le hace una radiografía de tórax, que es lo que buscamos en la radiografía de tórax. Perdón. ¿Qué es lo que buscamos en la radiografía de tórax? Si tiene derrame pleural o si ya tiene infiltrado bilateral, que está el paciente chocado, o si tiene derrame pericárdico, se puede también ver. En ecografía pleural, líquido en cavidad pleural. En ecografía abdominal, edema perivesicular, es muy importante eso en la vesícula. Uno de los signos de inicio en la fase de shock es que empiezan a hacer como una colecistitis y aumentan el edema perivesicular, bueno, edema de páncreas o edema perirenal o líquido libre en cavidad, en realidad eso también nos faltaría ahí. La presión de pulso, que es la que hablábamos recién de la tensión arterial diferencial entre la sistólica y la diastólica, si tiene menos de 9, si tiene 10 a 15, de 15 a 20 o más, ¿sí? Y cuánto tiempo ha durado el shock, si el paciente estuvo chocado, cuánto tiempo duró, y eso lo vamos controlando cada uno de los días, ¿sí? Otros síntomas o alguna complicación que queramos escribir, y el laboratorio de ir copiándolo cada uno de los ítems todos los días. Esta es la historia clínica que se trató de simplificar, inclusive porque era bastante más larga, pero lo más importante es esto, tener en cuenta qué es lo que tengo que mirar en el paciente, poder tomarle la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial de los pacientes, controlar la diuresis, todo eso nos va a hacer entender en qué grupo tengo que tratar al paciente internado, si es un B2 o si es un 6, ya lo tengo que derivar. Entonces la idea es que sea una herramienta para que los ayude a hacer el seguimiento de los pacientes, por ahí en los que, sobre todo en las localidades en las que no están acostumbrados, sabemos que hay localidades en las que todos los años tenemos pacientes con dengue, y este año la particularidad del brote de este año es justamente que hay pacientes con dengue en localidades en las que no están acostumbrados al manejo de esos pacientes. Entonces es muy importante
por ahí tener esta ayuda de memoria, que es lo que le tengo que controlar al paciente todos los días para poder detectar tempranamente un signo de alarma, ¿no? Bueno, es un pantallazo medio rápido del vamos a compartir la capacitación. Si pueden, por favor, dejen los mails a los que están en el grupo de vigilantes epidemiológicos de la provincia, lo vamos a poner en el WhatsApp. No, eh, no sean tanto los mails si no se nos pase alguno. Y los que no están en ese grupo, si quieren dejarnos los mails acá para que se los mandemos, o si no, la vamos a cargar de todas maneras en la página de la sala de situación a la capacitación para que puedan descargar los algoritmos y puedan publicarlo a los algoritmos, ¿sí? También va a quedar grabada la clase, no sé si hay alguna otra pregunta. Estoy buscando ahora las preguntas, a ver si... Bueno, ahí una de las preguntas dice si el signo patognomónico es la fiebre de 38 más. Podríamos tomarlo como signo patognomónico, pero tengamos en cuenta que casi el 80% de los pacientes con dengue pueden ser asintomáticos o pausisintomáticos, ¿no? O sea, me pueden decir, puede ser que yo tuve fiebre, tuve dengue porque tuve un poquito de diarrea y dolores articulares y se me pasó. Sí, también puede ser. Por eso tenemos que evaluar al paciente. Y no todo paciente con dengue se tiene que aislar. O sea, el paciente necesita el reposo que necesite de acuerdo al criterio médico, de acuerdo a sus síntomas. Lo que tiene que hacer el paciente con dengue los primeros 5 días de la enfermedad es aislarse del mosquito. O sea, ponerse repelente. Puede hacer su vida habitual, pero se tiene que poner repelente, fijarse donde usted tenga una pastilla o espirales, etcétera, para evitar que sea picado por el mosquito y poder generar un brote en donde esté. Nosotros en nuestra localidad, en realidad ya tenemos, por lo menos en Capital y en muchas de las localidades donde se conectaron, estamos en brote de dengue, pero bueno, es muy importante no perpetuar este contagio a los mosquitos, con lo cual utilizar repelente en forma responsable cuando estamos cursando los primeros 5 días de la enfermedad, tratar de estar en lugares por ahí cerrados o con las ventanas cerradas y con estos instrumentos, como le decía recién, las pastillas y las espirales para evitar la picadura del mosquito. ¿Sí? Bueno, hablaban de esto de la hidratación con agua isotónica, bicarbonato, sal marina y cítrico que preguntan ahí también. En realidad lo más importante yo le diría más que por ahí inventar nosotros sales de hidratación o utilizar las sales de hidratación que utilizamos habitualmente o también muchos de los pediatras que seguramente están conectados saben cómo preparar unas sales de hidratación casera. Pero bueno, nos está pasando que nos están llegando un montón de consultas por WhatsApp con videos como pasaba en COVID, que inventan formas de tomar algo, de que no tienen, digamos, por ejemplo, algunos líquidos o algunas medidas para evitar la picadura del mosquito que son caseras y un montón de videos que están apareciendo. Tengamos mucho cuidado con eso y nosotros, sobre todo si somos profesionales de la salud, no reenviemos cosas de las cuales no estemos 100% seguras. Lo que está demostrado es lo que sabemos, ¿sí? Si tenemos que hidratar, que tome mucho líquido el paciente. Si queremos darle algo, le damos sales de rehidratación oral, no inventemos nada. Y tengámoslo al paciente siempre bajo la mira y educado con los signos de alarma, ¿sí? El periodo de incubación que preguntaba recién puede ser entre 48 y 7 días, inclusive puede extenderse un poquito más, desde que me contagió un mosquito hasta que aparecen los síntomas de dengue. Bueno, y no hay ninguna otra pregunta, que espero que no se me haya salteado ninguna y que haya podido responder todas sus dudas. Saben que estamos a disposición para lo que necesiten. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, a partir de la semana que viene, después de este feriado, vamos a empezar a hacer visitas a los hospitales del interior y vamos a llevar casos clínicos para discutir y vamos a hacer talleres de casos clínicos en los diferentes lugares para ir entrenando, para ir sacándonos dudas, para tratar de acompañarnos entre todos. Lo que sí le pedimos a todos los hospitales a los que vamos a ir es que tengan hecho el curso de OPS, porque si no, los talleres no los van a poder aprovechar. Y la idea es que cada vez podamos sacarle más jugo a estos encuentros y poder
que sean realmente aprovechables para todos, ¿no? Entonces, los que no hicieron el curso de OPS, se los recomiendo fuertemente hacer el curso de OPS de manejo clínico de dengue. No tiene desperdicio. Yo lo hice y aprendí un montón. Me pareció que realmente vale la pena. Así que se los recomiendo. Y a las personas que vamos a ir a los talleres, que vamos a ir a Rosario de la Frontera, vamos a ir a Metana, Joaquín B. González, a Cafayate y en algunos centros de capital que también vamos a visitar. Para participar del taller van a tener que mostrar el certificado de haber realizado el curso, si no, no van a poder participar de los talleres. Es una forma de que por ahí unifiquemos a todos los que estemos participando del taller, que por lo menos todos hayamos leído lo mismo y podamos hacer mucho más rica la experiencia, ¿no? Así que nada, eso, agradecerles a todos los que se conectaron, le dejamos las cosas en la página de la sala de situación, a los que pusieron su mail le mandamos por mail también el link para que se puedan conectar al curso de OPS y la capacitación que se la vamos a dar para que puedan imprimir los algoritmos. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nada, saludarlos y agradecerles por su participación.